Una durísima batalla cultural por el futuro de Chile y una inminente traición que se realizará por parte de la centroizquierda, los comunistas, al gobierno de Gabriel Boric. Esto es lo que anuncia Tomás Mochati en una columna de análisis en la cual hace un análisis bastante duro con Boric, pero al mismo tiempo muy duro con la derecha, donde menciona que aunque el gobierno y la izquierda hayan sufrido grandes derrotas, en realidad no han perdido la batalla ni la guerra cultural en general y que inevitablemente sus ideas van a seguir creciendo, que vamos a ver que eso en gran medida lo coloca porque la derecha ha aceptado ciertos conceptos de ellos, pero al mismo tiempo habla porque a nivel cultural, estructural y educativo esos pensamientos no han desaparecido. Vamos a analizar si eso es verdad o no, y que en realidad el futuro, aunque ahora se haya parado el proyecto de la izquierda radical, iría un poco en esa dirección de todas maneras. Todo esto lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecer a los suscriptores Bichomé y Kitan Tanki, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Boric, el estallido social no fue anticapitalista. Así se llama la última columna de Tomás Mochati de Radio Bio Bio, y que dentro de lo que él menciona, todo esto lo basa en gran medida en las declaraciones del presidente Gabriel Boric, donde él dijo de manera pública que no había sido una revolución anticapitalista el estallido, pero que había una serie de abusos y problemas, etcétera, ¿no? Y que en gran medida, al igual como es costumbre, Mochati, que continúa siendo durísimo desde hace varios meses, cuando el gobierno quiso proponer una ley de desarme forzoso a toda la población, y entonces Mochati ha sido durísimo con el gobierno, que en realidad esto es una voltereta de las tantas que ya se ha marcado por parte del gobierno, porque ellos antes marcaban y apoyaban el carácter anticapitalista y revolucionario de lo que fue el proceso del estallido. Y decir que no había sectores importantes que buscaban eso sería una mentira. Hay amplios sectores poblacionales que simplemente estaban molestos con una serie de problemas, abusos y sistemas que han tenido problemas a lo largo de las últimas décadas dentro de Chile, pero también había grupos radicales, especialmente los que hacían los destrozos y los que estaban organizados empujando políticamente el discurso más revolucionario durante el proceso del estallido, que efectivamente impulsaban políticas anticapitalistas o antineoliberales, como les gusta decir, ¿no? Y el enfoque principal de Mochati es hablar de esta lucha cultural entre lo que él llama el neoliberalismo y lo que sería este concepto más colectivista. Ahora, lo interesante dentro del discurso Mochati es que usa mucho el concepto estatista, que antes no estaba en la política chilena que se usaba. Es bueno ver que ese tipo de conceptos que lo introdujeron en el mundo libertario han ingresado mucho más, igual que el concepto más de colectivista que se usa mucho más en la actualidad. Pero más allá de esa situación, dentro de lo que analiza Mochati, que dice que aunque sufrió una derrota enorme el gobierno de Gabriel Boric, que aunque sufrió una derrota sistemática y la izquierda una derrota muy dura, que en gran medida esto no es por un fracaso cultural de la izquierda, sino que al contrario, siguen ganando la cultura, sino que fue simplemente por su arrogancia y por errores del gobierno. Y aunque efectivamente Mochati tiene razón en que el triunfo del rechazo fue más que por mérito en sí de argumentos de fondo de ese sector de rechazo, que eso igual aportó, fue en gran medida por el fracaso del gobierno de Boric, errores, la arrogancia, el circo que fue el proceso constituyente, todo eso. Inevitablemente eso llevó a su derrota, pero eso no significa que no haya un efecto cultural. Yo ahí no creo que Mochati tenga la razón, porque los actos políticos del momento pueden tener consecuencias culturales. ¿En qué sentido? Que el proceso constituyente, ahí colocaron todas sus cartas gran parte de la izquierda, especialmente la izquierda radical, y llevaron a muchas figuras que eran bastante carismáticas y tenían bastante apoyo ciudadano antes de entrar en la política formal. El mejor ejemplo es Stingo, que fue el constituyente más votado y antes aparecía en matinales, tenía apoyo, Igual, etc. Pero se desprestigiaron a sí mismos tanto que ya no pueden hacer eso. Y de cierta manera, como la constituyente fue un circo y lanzaron todas sus figuras más carismáticas ahí a la izquierda, destruyeron todo su capital político. Y por más que haya estructuras culturales que se hayan formado con el tiempo, si no hay caras, rostros que empujan esos mensajes y están ahí para difundirlos, inevitablemente se dan derrotas culturales. Y en gran medida por eso Boric quedó como su última figura que tuvieron que poner como la cara del apruebo y cayó en un fracaso. Entonces la izquierda destruyó con el proceso constituyente
con su arrogancia, gran parte de su capital político y cultural al destruir las figuras que proponían esos mensajes. Y esas derrotas políticas sí tienen efectos culturales. El apoyo a la propiedad privada aumentó con todo el proceso constituyente porque se vio amenazada. Al mismo tiempo, ha aumentado los deseos de descentralización. De la misma manera, se ha rechazado a la izquierda más radical. El octubrismo, que tanto se validaba, y ese espíritu revolucionario está siendo cada vez más rechazado. Eso se observa de manera sistemática. Y al mismo tiempo, hemos visto cómo la izquierda, especialmente la centroizquierda, se ha ido centrando y la izquierda radical ha perdido mucho apoyo. Si eso no son consecuencias culturales, no sé qué serán. De todas maneras, lo que sí tiene razón Mochati es que estos efectos culturales podrían en el largo plazo continuar a favor de la izquierda si no se hacen ciertos cambios. Parte incluso de ese cambio cultural que yo menciono es que en el Frente Amplio, en la Prueba de Dignidad, los comunistas siguen reivindicando todo el proceso, pero gran parte del Frente Amplio dice que incluso Boric tiene razón, que el problema de, bueno, el neoliberalismo es que en realidad no era verdadero capitalismo, dicen otros, es que en realidad era algo transversal y el descontento tenía que ver con otras cosas. Incluso ellos han moderado un poco su mensaje. Y como los políticos son buenos para las volteretas, sirven para ver un poco en qué dirección van las cosas porque se adaptan por necesidad. Cambian el discurso, como lo han hecho aquí, con tanta voltereta como es tradición en este gobierno, para lo que creen que les conviene. Pero en el largo plazo, no necesariamente va a continuar este cambio cultural si no se hacen otras situaciones. Efectivamente, yo sí creo, a diferencia de Mochati, que hay un cambio cultural importante de fondo, pero requiere para solidificarse no simplemente dejar las cosas como están, sino realizar ciertos actos. Porque lo que se abrió con todo esto es una ventana de oportunidad para cambiar un poco la cultura en otra dirección, pero solo si se aprovecha. ¿Y qué cosas tienen que ocurrir? Por un lado, Mochati efectivamente dice que la centro-derecha especialmente ha comprado los discursos más colectivistas y estatistas de grandes sectores de la izquierda, con esto del Estado Social de Derecho y una serie de otras materias. Efectivamente, para que pueda surgir una alternativa a lo que es ese colectivismo estatista que es tan característico de la izquierda, la derecha tiene que ser eliminada como tal a nivel cultural y político. De lo contrario, se va a caer nuevamente en la misma dicotomía. Si fue la derecha la que trajo la situación actual de empoderamiento de la izquierda, ese duopolio inevitablemente trae eso. Y en el corto plazo hay dos cosas que hay que hacer, que si se logran cambiar, puede darse un futuro muy distinto y más próspero. En primer lugar, y más urgente, es lograr que se haga un plebiscito de entrada para ver si continúa o no el proceso constituyente. Porque actualmente lo que está ocurriendo es que el mundo político, desde la derecha hasta la izquierda, están haciendo una cocina política, un acuerdo entre cuatro paredes, sin consultar a la población, poniendo los límites de lo que se habla, de lo que no se habla, del proceso constituyente, y quieren cambiar la constitución de nuevo sí o sí, sin consultar a la población. Cuando hemos visto en las encuestas que está muy peleado, incluso hay una mayoría, parcial, pero una mayoría, con respecto a no cambiar la constitución, sino hacerle modificaciones. Este proceso va a continuar y en favor de esos grupos colectivistas si es que se deja que los políticos hagan estos acuerdos que son para beneficio de ellos, porque eso va a empoderar al Estado y al empoderar al Estado se empoderan ellos. Total, ellos viven del Estado, son estatistas, tienen ellos, sus familias, sus amigos, los partidos viviendo a costa de todo nuestro dinero, del robo legalizado que son los impuestos desde hace décadas. Entonces, obvio que les encanta eso del Estado Social de Derecho, más poder estatal, mayor intervención en la vida de las personas a costa nuestra. Ellos se empoderan, ellos se vuelven más poderosos, ellos se vuelven más ricos a costa del ciudadano común y corriente. Y eso solo se puede parar con mayor participación ciudadana. Y el plebiscito de entrada podría parar esa cocina política, ese acuerdo que están haciendo estos sectores, especialmente por parte de la derecha junto a la izquierda. Siendo los sectores que se han abierto a un plebiscito de entrada, el Partido de la Gente, Pamela Giles, la centroizquierda, Amarillos por Chile, también el Partido Socialista, y los que no están muy de acuerdo con esto son los Frente Amplistas, los comunistas y la derecha, que están intentando hacer este bloqueo. Ese es un primer paso. Porque a través de esa voluntad ciudadana se puede parar este proceso constante que se da. Pero otro paso no menor, y yo diría que es el más importante entre el corto y mediano plazo para hacer un cambio cultural en el largo plazo, es la educación. Es el elemento más esencial en el futuro de cualquier cultura, de cualquier país, de cualquier organización. Porque en la educación se van formando los nuevos profesionales, las nuevas juventudes, se van formando las nuevas generaciones, y por lo tanto quien controla la educación controla el futuro de un territorio, de un país, de una nación, de cualquier estructura que sea. Y por lo tanto, si se quiere evitar
que se dé este proceso de colectivismo, se empujen las libertades individuales, la autodeterminación, la descentralización, la lucha contra la corrupción, se debe quebrar el monopolio estatal de la educación y al mismo tiempo se debe dar mayor participación a las organizaciones locales, a la ciudadanía, a las familias sobre las decisiones en que se enseña a sus hijos, y se tiene que terminar con las estructuras de adoctrinamiento sistemático que salen en instituciones de educación estatal, como el Instituto Nacional, que está lleno de radicalismo y constantemente hay incidentes. Hace poco hubo también en la Universidad de Chile, donde por ejemplo hace clases Atre y numerosas otras figuras de extrema izquierda, de donde también surge gran parte del Frente Amplio. Y lo que hay en común en prácticamente todas esas instituciones donde salen radicales, colectivistas, es que son todas instituciones estatales, porque tienen personas dando mensajes sumamente radicales a nivel ideológico y que les da igual hacerlo porque están mantenidos con el Estado, con nuestro dinero, y lo hagan bien o mal, no importa, meten el mensaje ideológico y los mantenemos igual. Total, están pagados con impuestos, no importa lo que hagan, no lo van a sacar de ahí. Y el dinero, nosotros no decidimos si se los damos o no. Si no queremos pagar, nos mandan a Carabineros y nos meten a la cárcel. Entonces, tomando en cuenta esos dos factores, puede darse un cambio cultural importante. Y no es simplemente un tema de deseos, esto es cosa de ver la región. En países incluso tan estatistas y colectivistas como Argentina, ha surgido mucho el mensaje del libertarismo, más allá de que uno podría cuestionar algunas cosas a la figura de Milei. Incluso en países como Paraguay se ha dado, y en distintos países se puede dar ese tipo de mensaje. El futuro que puede surgir en Chile, si se manejan bien las cosas, es un futuro de libertarismo, de liberalismo, de libertad, de autodeterminación. Incluso gran parte de las banderas que está tomando ahora Pamela Giles, el Partido de la Gente, incluso Amarillos por Chile y sectores apolíticos, son banderas más en pro de la libertad. Bajar impuestos propuso Pamela Giles hace poco junto al PDG. Descentralización, eso es autodeterminación, también en pro de libertad, el libertarismo puro y duro. Al mismo tiempo, luchas duras contra la corrupción, ataques al corporativismo. Si se hacen esos caminos, se puede dar un cambio cultural y ir en un futuro más próspero, pero solo si se hacen esos cambios. E inevitablemente, lograr estos cambios requiere ir sacando de las estructuras de poder tanto a la derecha, en su conjunto por completo, con esos conservadores, nacionalistas, corporativistas y todo está defendiendo estos grupos de poder, y a los sectores también de izquierda, colectivistas y estatistas. Si se da ese cambio con un plebiscito de entrada, un cambio educativo y un contradiscurso, inevitablemente se puede dar un cambio cultural. Yo difiero con Mochati, donde creo que la cultura igual la tiene ganada a la izquierda. Yo creo que sufrieron una derrota cultural importante con el plebiscito apruebo o rechazo, pero que da una ventana de oportunidad de unos 5 a 10 años. Si se aprovecha ese tiempo, puede haber un cambio. Incluso el éxito de este programa, en gran medida, es un ejemplo. Ha ido bastante bien y con un mensaje que es ajeno a ese duopolio político, y de lo contrario no sería exitoso, como pasa en otros países como México, donde ahí no entran ese tipo de mensajes mucho, Colombia u otros países de la región. En Argentina estos mensajes sí entran, aquí en Chile igual, son muestras de que hay oportunidades de crecimiento de esos mensajes. Pero de todas maneras eso es lo que se está impulsando, y lo otro interesante es que habla de cómo a Boric lo van inevitablemente traicionar los sectores de centro izquierda a los comunistas. Y depende solo de una cosa: si estos discursos diciendo que el estallido no era anticapitalista y esta supuesta moderación es verdad o no. Porque la centroizquierda siente que el gobierno es incompetente y probablemente lo traicionen, y los comunistas es posible que traicionen al gobierno y se les lancen en contra junto a la izquierda más radical, si es que sienten que estos dichos y esta supuesta moderación es de verdad y no es solamente un discurso. Sea lo que ocurra, lo que sí es seguro es que el gobierno Boric va a ser un fracaso, tal como dice Mochati, e inevitablemente algún sector lo va a traicionar y vamos a ver que va a quedar con un legado horrible. Y parte ese legado bastante negativo va a afectar a su sector, lo que también tiene efectos culturales. Pero ¿qué les parece a ustedes la columna de Mochati? ¿Creen que tiene razón, que no tiene razón? ¿Hay un cambio cultural o no? ¿Está todavía ganada la batalla cultural por los sectores colectivistas, estatistas de la izquierda o no? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.